Me alegro muchísimo de poder participar en esa última ronda de capacitaciones y la verdad que agradezco muchísimo de que ustedes dos se ofrecieron a hacer esta capacitación que tuvo tanto éxito. La verdad que increíble el interés que tuvieron todos en aprender más del área digital que ya estamos acostumbrados a usar más que nada desde la pandemia, pero siempre hay que aprender algo más, algo nuevo. Además, es muy lindo para nosotros la agudez de haber encontrado un tema que convoca a tantas personas. Veo a Verónica ahí y se me ocurre decir ahora, wir haben den Nagel auf den Kopf getroffen con esta capacitación. Entonces, bueno, me alegro y saludo a todos y dejo el campo a Julieta y a Sofía. Y no sé si Patricia, si vos querés decir alguna palabra todavía de bienvenida. Creo que la mayoría ya conoce a nuestras dos genias del mundo digital. Eh, si les parece, rápidamente las presento porque siempre hay algún participante nuevo que no he escuchado sus breves currículums, así que lo hago como siempre, como corresponde, y luego ya les damos la palabra. Sofía Azul Quiroga es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Tecnología Educativa por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Educación también por la Universidad de Buenos Aires y profesora para la educación primaria por el Instituto Superior de Formación Docente número 1. Trabajó como docente de nivel primario y como coordinadora pedagógica en escuelas secundarias de Ciudad de Buenos Aires. Está a cargo de las cátedras Educación a Distancia y Educación en Entornos Virtuales de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Isidro. Forma parte de la Cátedra Comunicación y Educación de la UBA, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Participa en propuestas formativas nacionales y latinoamericanas. Forma parte del equipo pedagógico del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro y en el Colegio Pestalozzi se desempeña como coordinadora de tecnología educativa en los 3 niveles. Y Julieta Rito es licenciada en Ciencias de la Educación también por la Universidad de Buenos Aires, especialista en tecnología educativa y maestranda de tecnología educativa también por la Universidad de Buenos Aires, adscripta de la Cátedra de Educación y Tecnologías de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, formó parte del equipo tecnopedagógico de la Universidad Nacional de Hurlingham, forma parte del equipo pedagógico del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, se desempeña como tecnóloga y asesora en escuelas secundarias de Ciudad de Buenos Aires y en el Colegio Pestalozzi forma parte de la coordinación de tecnología educativa de los 3 niveles. Muchas gracias otra vez, bienvenidos y cedo la palabra a Julieta y a Sofía, nuestras disertantes. A todos y a todas. Es un placer haber formado parte de este ciclo de capacitaciones y hoy ya nos encontramos en el final, en el último, y decidimos cerrar este ciclo de encuentros con un tema que de alguna manera enmarca el contexto de los talleres anteriores. Venimos hablando sobre propuestas para implementar en el aula, para que nuestros estudiantes trabajen con productos digitales y desarrollen competencias digitales, pero todavía no hablamos en relación a cómo habitar esos espacios. Y es un tema que en realidad nos habilita a horas de conversación e intercambio, porque tanto a nivel educativo en las escuelas, con nuestros estudiantes y a nivel personal también como usuarios del mundo digital, estamos siendo parte todo el tiempo de estos espacios, los habitamos todo el tiempo. Por eso, para este encuentro decidimos presentar una selección de algunos de los temas que abarcan estas cuestiones vinculadas con el habitar lo que es el ciberespacio. Algunos vamos a desarrollarlos en profundidad y otros simplemente los vamos a mencionar para que quien le interese pueda seguir indagando. Algunas de estas cuestiones que vamos a compartir están pensadas para el trabajo directo en el aula, con algunas propuestas concretas o modelos posibles de dinámicas y actividades, y otras están pensadas
para pensarnos justamente desde nuestro propio rol de usuarios y como adultos responsables y referentes. Porque habitualmente se suele decir, y muchas de las propuestas o consejos que se le dan a nuestros estudiantes es, cuando te suceda X situación en el ciberespacio o cuando tengas una duda, habla siempre con un adulto responsable. Y para eso nosotros también nos tenemos que formar como tales. Que el mero hecho de ser adultos no necesariamente nos brinda las herramientas para poder responder y poder acompañar estas inquietudes. Así que vamos a comenzar compartiendo la agenda. Todas las inquietudes, comentarios que vayan surgiendo, les pedimos que los vayan escribiendo en el chat, así al final los retomamos y armamos una breve ronda de intercambio. La agenda de hoy la pensamos como un recorrido que va y viene, que vuelve sobre sí todo el tiempo y que se nutre de conceptos para pensar en torno a nuestras propias prácticas, para pensar lo digital en la escuela y cómo nos posicionamos, como dije recién, como adultos, siempre sabiendo que no existe una receta ni una única forma de abordar todos estos temas. Cada escuela, cada grupo, cada comunidad es singular y merece un abordaje particular. Con lo cual, muchas de las cosas que vamos a compartir hoy son más a modo inspiración o para pensar y volver sobre eso para vincularlo directamente con las comunidades con las que trabajamos. Vamos a comenzar traccionando el concepto de educación digital que interpela todo el tiempo nuestra tarea en la escuela para poder ir desmenuzando el concepto de ciudadanía digital y lo que ésta implica para poder terminar con una suerte de orientaciones generales y, como hacemos en todos los encuentros, material de referencia para quienes estén interesados para seguir indagando o profundizando sobre los temas. Bueno, y para dar oficialmente inicio a la temática de hoy, vamos a empezar tomando una definición sobre qué es la educación digital. Vamos a tomar una definición que nos pareció que podía servir para empezar a abordar este concepto. Esta definición está tomada del diseño curricular de programación en educación digital, programación y robótica de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que nos viene a traer es que la educación digital es un campo de conocimiento emergente, transversal, en constante transformación, que promueve la planificación, el diseño y la implementación de propuestas de enseñanza mediadas por tecnología en entornos digitales para favorecer las experiencias de aprendizaje integrales. ¿Por qué trajimos específicamente y en toda la selección de definiciones que puede haber en torno a la educación digital, elegimos esta? Porque nos parece importante poner el foco en la planificación de estas propuestas, es decir, en la intencionalidad pedagógica que se pone en juego al momento de planificar y diseñar propuestas de educación digital. La pregunta sería ¿por qué trabajar educación digital, ¿no? ¿Con qué propósito en la escuela trabajamos educación digital? Y elegimos dos propósitos para traer que nos parece que engloban las temáticas que queremos trabajar hoy. El primero tiene que ver con integrar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas a la cultura digital. Esto tiene que ver un poco con lo que veníamos ya hablando en los encuentros anteriores. La escuela no está escindida de los entornos en donde los estudiantes habitan hoy y tampoco de todas las tecnologías y los procesos de innovación que van sucediendo fuera de ella. No es que la escuela tiene muros alrededor y nada de lo que sucede allí afuera entra. Y la segunda tiene que ver con acompañar a los estudiantes en la adquisición de saberes y desarrollo de capacidades para desempeñarse como ciudadanos plenos de la cultura digital, vinculándose de forma segura, responsable, crítica y creativa. Este segundo ítem lo voy a dejar un poco en stand-by porque lo vamos a retomar más adelante. Ahora, englobando en estos propósitos, nos parece interesante hacer una aclaración. Y ahí hay una pregunta que hace alusión a los nativos digitales. Hay un concepto que está últimamente muy en boca y es muy de uso común, tanto en el ámbito educativo como en el sentido común, que hace referencia a la época actual. Este concepto de nativos digitales fue acuñado por Prensky y hace referencia a aquella generación que nació en una época donde la tecnología era de uso común, ¿no? Donde estaban rodeados
por tecnologías digitales. Y nos parece importante traerlo porque a veces nos puede resultar engañoso, digo, o prestarse a confusión, porque pensar que nacer en un entorno digital te hace experto es similar a pensar que no haber nacido en ese entorno te quita toda posibilidad de tomar cartas en el asunto. Entonces, como nosotros nacimos, por ejemplo, en un momento en el que el uso de los autos era común, no necesariamente nacimos sabiendo manejar, sabiendo los usos y normas de tránsito, sabiendo la legislación que esto implica, entendiendo sus lógicas. Entonces, nos parece necesario que al momento de hablar de ciberespacio, tengamos en cuenta que nuestros estudiantes necesitan, aún habiendo nacido en esta época, desarrollar ciertas habilidades que les permitan navegar, entender sus lógicas, construir criterios para habitar ese espacio, y por eso decidimos, como decía Sofía recién, cerrar hoy con este encuentro. Y todo esto que estamos mencionando y que vamos a profundizar está marcado curricularmente a nivel nacional a través de los núcleos de aprendizaje prioritarios y también en los diseños curriculares y anexos jurisdiccionales. La educación digital, al igual que los contenidos de educación sexual integral, son contenidos transversales que atraviesan todas las áreas de conocimiento. No es que hay una asignatura donde se trabaja exclusivamente educación digital, sino que es transversal a todas las áreas. Y acá, como dice esta diapositiva, los núcleos de aprendizaje prioritarios de educación digital, programación y robótica fueron creados para dar pleno cumplimiento a la Ley de Educación Nacional número 26.206, que establece la necesidad de desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación, además de su integración en los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad de conocimiento. Y nos parece importante traer esta cuestión porque el desarrollo de estas competencias forman parte de un marco curricular. No es que uno trabaja porque le gusta trabajar con tecnologías o no, sino que tienen la misma jerarquía que los contenidos de las áreas curriculares. Bien, dicho esto y enmarcado esta cuestión, ya dijimos qué es la educación digital. Y ahora vamos a ver cuáles son los contenidos que la atraviesan. Es posible pensar la educación digital y el desarrollo de las competencias digitales en tres grandes ejes: alfabetizaciones múltiples, pensamiento computacional y ciudadanía digital. Las alfabetizaciones múltiples es un concepto que ya venimos trabajando en otros encuentros y tiene que ver con el desarrollo de las habilidades para poder interpretar, para poder producir, para evaluar distintos tipos y formas de texto. Tiene que ver con reconocer las distintas formas de comunicación cultural. Y en el marco de la cultura digital, los modos de conocer y de comunicar se van ampliando todo el tiempo, con lo cual se van generando nuevas prácticas comunicativas, nuevas estructuras, registros y géneros textuales emergentes, como las narrativas transmedia de las cuales hablamos en otros encuentros. El pensamiento computacional tiene que ver con el desarrollo de este tipo de pensamiento, que está entendido como la posibilidad de poder formular, de poder analizar y de poder resolver problemas a partir de distintos conceptos y estrategias que son tomadas, son propias de la computación, pero aplicadas en distintos entornos y otras situaciones de forma creativa y colaborativa. Y el último, ciudadanía digital, que es el foco del encuentro de hoy, tiene que ver con poder comprender que los entornos digitales son espacios de convivencia social y de participación. Ahora bien, sabiendo que en este espacio, por suerte, nos reunimos docentes y directivos de diferentes niveles, nos interesa saber qué piensan ustedes como miembros de la comunidad educativa, qué hacen nuestros estudiantes cuando hacen uso de la tecnología digital, qué hacen, qué espacios habitan, qué acciones generan, qué vínculos forman, qué hacen nuestros estudiantes cuando hacen uso de esa tecnología. Les vamos a pedir que nos vayan compartiendo en el chat para poder ir haciendo un intercambio y aprovechando la diversidad de niveles seguramente y de experiencias que tenemos. No hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, es simplemente qué creemos que
qué hacen nuestros estudiantes cuando están utilizando la tecnología, ¿no? Por acá Karina dice redes sociales. Alejandra también, utilizan las redes sociales, juegos, redes sociales, usan juegos, buscan información, ChatGPT, menciona por acá, inteligencia artificial, buscan ejemplos y modelos de textos escritos por otros estudiantes, juegos en red, buscan divertirse, comunicarse, pero también suceden otras cosas, aprenden un lenguaje, apuestas. Bien, es bien interesante. Por un lado surgen cuestiones más vinculadas con el ocio, ¿no? Con el ocio individual y el ocio en comunidad también, ¿no? Juegos en red, siempre estando conectados con otros, el uso de las redes sociales. También aparece un uso más bien educativo, ¿no? Usar la tecnología para aprender. Acá Eduardo dice herramientas múltiples de búsqueda de aprendizaje. Bien, bueno, gracias como siempre por compartir. Nos interesa un poco conversar con ustedes, ahí también estudian, se juntan para hacer trabajo, como decíamos recién, algo más desde lo académico y el estudiantar. Nos interesa que nos traigan y que nos comenten qué creen que hacen sus estudiantes cuando están en el mundo digital, porque reconocer los espacios que ellos están habitando y ellas están habitando hoy nos permite y nos posiciona en un lugar particular para entender qué estrategias podemos empezar a generar para acompañar ese habitar el ciberespacio. Teniendo en cuenta un poco estas cuestiones, vamos a poner el foco específicamente en a qué llamamos ciudadanía digital. Y hoy elegimos traer una definición que forma parte de una guía de sensibilización de convivencia digital creada por UNICEF, que denomina la la ciudadanía digital como un concepto que está en permanente construcción. Se refiere principalmente a nuestras actitudes en espacios digitales y al mismo tiempo nuestros derechos y obligaciones en esos espacios. La ciudadanía digital es un conjunto de competencias que faculta a los ciudadanos a acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar para crear, así como compartir información y contenidos de los medios en todos los formatos, utilizando diversas herramientas de manera crítica, ética y eficaz con el fin de participar y comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales. La ciudadanía digital implica entonces entender que en la virtualidad también tenemos derechos y obligaciones y responsabilidades al igual que en la presencialidad. Y esto supone cuidar la integridad tanto de uno mismo como de los demás. Entonces, ser ciudadanos y ciudadanas digitales, o la ciudadanía digital implica comprender el funcionamiento, como dice la definición, y los principios que rigen ese entorno. Analizar el lugar, el papel que tienen las tecnologías en la sociedad, ser conscientes de qué lugar esas tecnologías ocupan no solo en lo vincular, sino también en la construcción de conocimiento, en la vida cotidiana, en la participación. Es decir, nos queremos posicionar desde un punto de vista en el que entendemos a la ciudadanía digital como una parte también formativa de nuestro ser ciudadanos en el mundo físico. Y acá solo a modo aclaratorio, porque no vamos a profundizar en este tema, pero sí nos parece interesante aclarar que hoy en día existe legislación sobre estas cuestiones. Por ejemplo, existe la ley de delitos informáticos, la ley de protección de datos personales. Y también es interesante tener en cuenta estas cuestiones al momento de abordar los temas en el aula y conocer cuáles son los pasos a seguir en caso de que sea necesario también acudir a esta legislación. Y siguiendo esta lógica, UNICEF también creó un decálogo de derechos que tienen como objetivo general garantizar, como dice ahí en la diapositiva, garantizar la libertad de expresión, promover la alfabetización digital, fomentar el acceso a Internet como herramienta para la promoción del derecho a la educación y garantizar el acceso para reducir las brechas digitales. Es un material que es de acceso público también para quien le interese y quiera seguir profundizando en el tema, pero sí nos parecía importante hacer esta aclaración. Bien, y habiendo ya abordado el marco curricular, la definición de ciudadanía digital y habiendo generado un marco entre nosotros, entre nosotras, para poder pensar desde esa lógica, proponemos ahora desmenuzar y desentrañar qué compone la ciudadanía digital o cómo se refleja en el día a día este concepto de ser ciudadanos digitales y las decisiones cotidianas que vamos tomando.
Al principio Sofía había ya nombrado que nosotras hicimos una selección de algunos conceptos, podríamos nombrar muchos más, pero elegimos traer hoy 4 grandes componentes de la ciudadanía digital. El primero tiene que ver con la construcción de nuestra huella digital, con construir una huella digital que sea segura y todos los cuidados que debemos tener al transitar estos entornos virtuales. La segunda tiene que ver con cómo construimos nuestra identidad digital, ¿no? Lo que se refiere a pensar entre la diferencia de lo público y lo privado en Internet, el resguardo de la intimidad y la privacidad, cómo me construyo, cómo se construye mi imagen en ese entorno. La tercera tiene que ver con el uso seguro de los dispositivos y las herramientas. Ahí hablamos tanto del uso en los criterios y también del uso instrumental de qué cuestiones es necesario tener en cuenta para hacer un uso seguro de las mismas. Y el cuarto punto tiene que ver con la convivencia responsable en estos entornos. Y ahí hacemos alusión no solo a lo que hacemos en los entornos con los otros y en esos vínculos, sino también a cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a los otros. El primer componente es el componente de la huella digital y vamos ahora a profundizar un poco en este primer componente para entender de qué se trata. ¿Qué es la huella digital? Todos los días transitamos por distintos espacios digitales. Intercambiamos datos, buscamos información, miramos videos, escuchamos música, pagamos servicios y muchas otras cosas más. Aunque todos estos pasos puedan parecer privados, dejan un rastro en Internet. La huella digital es la suma de todo lo que compartimos, publicamos y de lo que los demás publican sobre nosotros. Es el conjunto de nuestro comportamiento en Internet, en qué redes interactuamos, qué fotografías publicamos, cómo nos comportamos en esos espacios, qué decimos y cómo lo decimos. La cantidad de datos que alguien genera, edita, gestiona o comparte por día es fácil de calcular. Toda esta información va construyendo nuestra identidad digital. Información sobre quiénes somos, dónde vivimos, qué lugares frecuentamos, dónde estamos, cuáles son nuestros gustos o preferencias y de qué somos usuarios. Esta ciudadanía digital está siempre en construcción. Se va completando todo el tiempo con nuestra participación en la red. A lo largo de la vida, nuestros gustos e intereses cambian y también nuestro transitar por la web. Más allá de esto, todo va dejando huella y queda registrado como parte de nuestra identidad digital. Aunque borremos información, fotos o videos, queda registro de esa publicación. Entonces, la huella digital, que por lo general nuestros estudiantes siempre cuando sacamos el tema se lo suelen confundir con la huella dactilar, es la primera asociación que hacen. La huella digital es el rastro que las personas, que nosotros dejamos al navegar en Internet, ¿no? Cada vez que estamos haciendo un clic, cada vez que damos un me gusta en redes sociales, o cuando usamos alguna aplicación desde el celular o la computadora, estamos dejando información personal. Y todos estos datos que genera nuestra actividad, nuestro accionar en Internet, es lo que crea la famosa huella digital, que está compuesta por 3 elementos fundamentales. Las publicaciones propias, ¿no? Cuando nosotros generamos contenido en una red social, en una página web sobre nosotros mismos, toda esa información queda registrada en Internet y otros pueden rastrearla. Publicaciones que hacen otros, publicaciones de otros. Cuando compartimos imágenes o información sobre otros, estamos generando efectos en la identidad digital de las demás personas. Cuando yo subo en mis redes sociales una imagen con amigos, con colegas, yo estoy dejando rastro de la huella de mis colegas o mis amigos. Y por último, la navegación en Internet, ¿no? Todos los sitios web, los navegadores, las aplicaciones para los celulares registran los datos de nuestros recorridos, ¿no? Y las selecciones que hacemos para después poder ofrecernos resultados y contenidos y cierta publicidad, más bien, y entre comillas lo digo, personalizada, que viene a desmitificar un poco esto de los celulares nos escuchan, ¿no? Todo lo que nos ofrece en realidad tiene que ver con nuestro propio accionar y con la huella que nosotros vamos dejando. Sí, y para seguir profundizando en este concepto, trajimos ahora, como decía antes, para alternar un poco las voces de quienes van construyendo y quienes trabajan para construir estos conceptos, trajimos un video de Sebastián Bortnik. Sebastián Bortnik es ingeniero en sistemas, otra voz distinta, y es presidente de Argentina Cibersegura, que es una organización sin fines de lucro que trabaja para crear concientización sobre lo que sucede en los espacios digitales.
Respecto a lo que es huella digital, para nosotros hay un tema de base que es entender el mundo digital y el mundo físico. Es decir, generalmente al mundo digital lo llamamos el mundo virtual y desde ese lugar muchas veces los chicos entienden la idea de virtualidad es algo más abstracto, algo que no existe. Entonces, al empezar a ver a Internet como algo abstracto, algo inexistente, muchas veces bajamos la guardia o tenemos hábitos distintos respecto a qué subimos y qué no subimos. Entonces, para nosotros el punto de partida para construir respecto a la privacidad y la huella digital en Internet es entender que el mundo real está compuesto por el mundo físico y el mundo digital. Y que estos dos mundos conviven con similitudes y diferencias, pero que todo lo que pasa en el mundo digital puede ser tan real como lo que pasa en el mundo físico. Y fomentamos también muchas veces que los chicos, al entender esta diferenciación, puedan hacer el ejercicio de ellos mismos de preguntarse, esto que estoy haciendo hoy en el mundo digital, ¿cómo se vería en el mundo físico? Entonces, yo imprimiría esta foto y la iría mostrando en el colegio. Yo me pondría en ropa interior en el colegio. Y si no lo haría en el mundo físico, ¿por qué lo estoy haciendo en el mundo digital? Es muy importante que tengan este concepto porque cuando lo empiezan a aplicar, empieza a tener un impacto en cuidar lo que hacemos en Internet y en cuidar nuestra huella digital. Y después hay una palabra clave que veíamos en los videos, que veíamos en las presentaciones, que para mí es fundamental, que es la idea de pensar. Que el acto de publicar algo en Internet no sea un acto de inercia, sino que sea un acto de pensar. Y lo que nosotros siempre le decimos a los chicos es que la diferencia entre publicar sin pensar y publicar pensando es que probablemente el 80-90% de las cosas que publicamos las vamos a seguir haciendo, pero hay un pequeño porcentaje que vamos a ser conscientes, lo vamos a cuidar un poco más, pero ese pequeño porcentaje va a hacer una gran diferencia. Finalmente me parece importante recalcar el rol de los adultos, es decir, para nosotros es muy importante trabajar desde el ejemplo. Si vamos a trabajar con los chicos que tengan cuidado de lo que están subiendo, ¿qué pasa cuando ese chico vaya a buscar al docente, al papá, a mamá en el Internet? ¿Qué fotos de perfil va a encontrar? ¿Qué contenido estamos subiendo nosotros? Nosotros le mostramos a los chicos que cuando subimos un contenido a otra persona le pedimos permiso. Yo creo que en tanto y cuanto los adultos empecemos a cuidar nosotros cómo nos comportamos con la huella digital, al fin y al cabo esa va a ser la mejor educación que le podemos dar a los chicos, que siempre a través del ejemplo. Bien, esta idea del mundo físico, el mundo real, circula mucho en nuestras aulas hoy. A nosotros nos pasa de encontrarnos con los chicos contándonos anécdotas o situaciones en las que hablan del mundo real. En el mundo real eso no pasa. Y ahí está bueno hacerle interrogante. Bueno, si este es el mundo real, ¿el otro cuál es? ¿Es de mentira? ¿Lo que pasa en lo virtual no existe? Es importante que podamos trabajar con ellos el concepto de que el mundo real está compuesto por esos dos mundos, porque son mundos en los que habitamos hoy, tanto en el físico como en el virtual, y que lo que sucede en un mundo puede importar y tener consecuencias e impactar en el otro, tanto lo que sucede en el mundo físico impactar en lo virtual o al revés. Es importante y es un concepto que, aunque nos parezca obvio, quizá diciéndolo acá a viva voz, está muy incorporado en nuestros estudiantes. Sí, y a veces en los adultos también, esta idea de creer que el mundo real es uno y el mundo virtual es otro. Bien, ahora el desafío es pensar de qué manera estos conceptos se pueden incorporar en nuestras prácticas, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar este contenido con nuestros estudiantes? A lo largo de este encuentro vamos a ir presentando diferentes actividades y propuestas de diversas entidades, como mencionó Julieta, de distintas entidades y organismos que se dedican a investigar y a compartir propuestas para trabajar específicamente estas temáticas en el aula. Las primeras dos actividades que queremos compartir están desarrolladas por el Observatorio Web. Se llama Buscando mi propia huella y tiene como objetivo que los y las estudiantes logren reflexionar sobre la información que se puede ver de ellos en la web, diferenciar datos personales que hacen la diferencia entre lo público y lo privado, aprender a configurar la privacidad en los perfiles de las redes sociales e identificar situaciones de riesgo en la web. Y la propuesta es la siguiente. Y esto es simplemente una actividad que está enmarcada en una secuencia de actividades, ¿no? Y esta es la primera aclaración. Todo lo que vamos a mostrar tiene que ver más con una cuestión de mostrar distintas dinámicas y posibilidades, pero que se tienen que sostener a lo largo del ciclo lectivo. Con trabajar una sola vez este tema no alcanza para trabajar la profundidad que merece y lo que queremos lograr en nuestros estudiantes, ¿no? Porque ellos rápidamente logran captar e interpretar
cuál es la respuesta políticamente correcta, ¿no? Y ellos pueden decir, no, no hay que publicar esto, o el perfil de una red social tiene que ser de esta manera, pero en la práctica suceden otras cosas. Entonces, estas actividades están pensadas para reflexionar sobre estas cuestiones y no tanto decir lo que se quiere escuchar. Bien, la primera actividad se llama Buscando mi propia huella y dice, se propone a los chicos que cada uno explore su huella digital en diferentes buscadores, sitios y redes sociales. Luego, en pequeños grupos, discutan las siguientes preguntas. ¿Qué información pudiste reunir sobre tu huella digital? ¿Encontraste algo que no te gustó, que cualquiera pueda ver? ¿Recordás en qué situación lo hiciste? ¿Cómo que configurarías tu perfil de usuario? ¿No? Es una primera actividad de indagación, de empezar a explorar qué es lo que ya está sobre uno en Internet. La segunda actividad tiene que ver con poder sistematizar, ¿no? Te invitamos a marcar con una cruz según corresponda a la configuración de tu perfil. Si aparece el nombre y apellido, la fecha de cumpleaños, número de teléfono, dirección de la casa, fotos y videos míos, que muchos de esos son cuestiones que te solicitan al momento de descargar la aplicación y se tienen que configurar para que no aparezcan, ¿no? Sino que por default hay información que es pública. Y tienen que buscar esa información, si aparecen en los usuarios de sitios web, si aparece configurado como para que solo lo vean los amigos de mis amigos, si está configurado para que solo lo vean mis amigos o solamente yo, que son los tipos de configuración que suelen aparecer en redes sociales. Una vez completo este cuadro, compártanlo en pequeños grupos. Y acá viene la socialización y comparación con otros compañeros. ¿Son similares las configuraciones? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué cambios harían en función de lo que sus compañeros pusieron? ¿En qué nos beneficia configurar nuestra privacidad? Y acá viene la actividad, ¿no?, de reflexión, pensar por qué debería o por qué podría configurar y hacer cambios en la privacidad de las cosas que yo publico. Y acá para reflexionar trae algunas preguntas que están orientadas, acá dice, ¿por qué consideran valiosos el cuidado de nuestra privacidad dentro y fuera de las redes? En la vida física, ¿ustedes le cuentan lo mismo a todos sus conocidos? Tiene que ver con, bueno, ¿qué información decido yo mostrar? Y por qué en redes sociales suelo mostrar alguna información que en el mundo físico no lo hago o no lo comparto de esa manera. Si en Internet todo queda, ¿qué pasará cuando querramos cambiar de gustos, de amigos, de preferencias, buscar trabajo? ¿No? Tiene que ver con esto que hablábamos al principio cuando definíamos huella digital, ¿no? Nuestro recorrido, nuestra identidad en el ciberespacio va cambiando en función de nuestros intereses también y nuestro vínculo con la tecnología. Esta es una actividad de reflexión, como puede ser un gran disparador para seguir profundizando sobre este tema. Y retomando esa última pregunta de la actividad anterior, nos parece interesante esta otra actividad, quizá para trabajar más con los estudiantes de secundaria o no, que tiene que ver con abordar la huella digital en relación con la búsqueda y el perfil laboral que después vamos a generar al momento de buscar trabajo. Y esta actividad tiene como objetivos que los estudiantes logren reflexionar sobre la información que se comparte en redes y su impacto en un proceso de búsqueda laboral. Como decíamos recién, ¿qué pasa al momento en el que yo me construyo una identidad laboral, si eso existiera, con toda la identidad digital y la huella que fui dejando a lo largo de estos años con mis gustos variados, mis amistades, mis reflexiones, con identificar las publicaciones que pueden condicionar el acceso o no a un trabajo y revisar la propia huella digital verificando aquellas manifestaciones que no ayudan a construir un perfil favorable al momento de una búsqueda laboral. Entonces, la actividad consiste en lo siguiente, a partir de una noticia como disparadora que publicó el diario La Nación, que se llamaba "Tus huellas digitales pueden perjudicar una búsqueda laboral", se propone un proceso de reflexión e indagación. Y lo primero que se aborda es, si tuvieras que contratar a una persona para un empleo y solo contaras con con su identidad digital, ¿qué cosas investigarías? ¿Qué aspectos serían positivos de encontrar? ¿Y qué aspectos podrían hacer dudar de la elección de esa persona para el puesto? Ahora, divididos en grupos, armen un listado de todas aquellas manifestaciones, imágenes, declaraciones, acciones
que podrían perjudicar a una persona en el proceso de búsqueda laboral. Entonces, en la primera actividad se proponía como una búsqueda de la propia huella. Y acá se propone, como mirando desde afuera, qué cuestiones, si vos tuvieras que contratar a alguien en relación a la identidad digital, te parecerían cuestiones positivas y cuáles te parecerían cuestiones más negativas. Y al final, todas las actividades que están propuestas en este cuadernillo tienen ese espacio de reflexión, ¿no? Que en este caso aporta un poco o algunas preguntas que tienen que ver con esto de la búsqueda laboral. ¿Cuál es el impacto de la huella digital en futuras búsquedas laborales? ¿Qué tipo de manifestaciones públicas pueden perjudicar el acceso a un trabajo? ¿Y cómo configurar tu huella digital para ser un candidato a un futuro empleo? Y estas cuestiones no tienen necesariamente una respuesta correcta o una respuesta incorrecta y mucho va a depender de los espacios en los que uno se quiera desarrollar, pero sí está bueno ponerlas sobre la mesa y entender que esa identidad digital que vamos conformando a medida que vamos transitando nuestro habitar en el ciberespacio, conforma también y va a ser parte luego de nuestra identidad al momento de buscar trabajo, al momento de estudiar y en todos los aspectos en los que nos desarrollemos en nuestra vida. Y otra propuesta para trabajar el concepto de huella digital, para abordarlo con nuestros estudiantes, puede ser con no necesariamente pensar en su propia huella digital, sino de ver reflejado el concepto en otras personas, ¿no? En un famoso, en personas conocidas o no necesariamente. Esta propuesta, que está desarrollada por INTEC, se llama La huella más visible. Y acá la propuesta es buscar personajes conocidos en la web y conversar, ¿no? Generar otra vez espacio de reflexión. ¿Qué sabemos de ellos al buscar sus nombres en la web? ¿En qué tipo de sitios aparecen mencionados? Esa información, ¿la publicaron ellos u otros usuarios? ¿No? Acá esta huella digital, ¿quién la creó? ¿El propio famoso u otras personas publicando información esa celebridad? ¿Qué tipo de imágenes de estos personajes hallamos en la web? ¿Se puede eliminar por completo la información que circula en Internet? Y después continúa con una segunda parte que tiene que ver con quiénes podrían acceder a esta información y para qué, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Por qué buscaría esa información? Para poder reflexionar sobre los distintos intereses que se ponen en juego. Puede ser entretenimiento, curiosidad, interés laboral, interés comercial, como también hostigamiento y para cometer delitos. Bien, la segunda parte de esta actividad tiene que ver con pensar la huella digital menos visible. Y la propuesta es, buscamos en distintos dispositivos, pero con el mismo navegador, información sobre un único tema a elección y reflexionamos juntos. ¿Aparecen los mismos resultados en todos los dispositivos? ¿Están en el mismo orden? ¿Por qué? ¿Vemos los mismos anuncios en todos los casos? ¿Por qué? ¿Con qué podemos relacionar los resultados obtenidos? ¿No? Y tiene que ver con esta información que nosotros vamos dando y que incluso usando el mismo navegador, la información que nos va a brindar es distinta, porque tiene que ver con el recorrido que cada uno como usuario hizo. Otro de los componentes que ya habíamos nombrado de la ciudadanía digital tiene que ver con el trabajo con la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Es el conjunto de toda la información que dejamos al navegar por la red. Mientras la huella digital son todos esos datos que conforman esa información. Es decir, la huella digital forma parte de esa gran identidad digital. La huella es la suma de todo lo que compartimos, lo que publicamos, aquello que los demás publican sobre nosotros, los sitios donde navegamos. Es todo el conjunto de nuestro comportamiento en Internet. La información de quiénes somos, qué lugares habitamos, cuáles son nuestros gustos, qué redes usamos, en cuáles intercambiamos, qué fotografías publicamos, lo que decimos, cómo lo decimos. Toda esta información, que es la huella digital, es lo que conforma nuestra identidad digital, que como decíamos antes, con el tiempo se va modificando a partir de cómo y de qué formas y en qué espacios participamos y habitamos la red. Y algo que es muy interesante, y lo veníamos de a poco conversando, tiene que ver con cómo se ponen en juego estos dos conceptos de lo público y lo privado en el mundo virtual. Y es interesante trabajarlo con nuestros estudiantes, digo, qué es lo público y qué es lo privado en Internet.
cómo se elaboran esos conceptos en el mundo virtual. Paula Sibilia es una antropóloga que trae un concepto interesante que nos invita un poco a preguntarnos cómo la intimidad se va mejorando, se fue modificando en el tiempo y cómo la identidad, y ahora vamos a ver el concepto que ella trae, se conforma, si es que existe, en el mundo virtual. Y la idea de usar este término extimidad, que no lo inventé yo, ¿no? Yo retomo de otros autores que trabajan de distintas formas esta idea, fue a partir del surgimiento de los blogs, ¿no? Esta investigación que yo hice empezó ya hace varios años y el puntapié inicial fueron los blogs. Los blogs entendidos como diarios íntimos, ¿no? Se los describía como diarios íntimos y eso me llamó la atención, o sea, ¿cómo puede ser un diario íntimo publicado en Internet? Si podemos decir que es un diario íntimo publicado en Internet, algo pasó con la intimidad. Formaba parte de la definición de intimidad el hecho de ser oculta. Tenía que protegerse, o sea, no solamente por barreras físicas en la casa, el espacio privado, sino también por barreras morales, o sea, el pudor, el decoro, el recato. Entonces ahí surgió la idea de hablar de extimidad, ¿no? Para darle un nombre nuevo, porque me daba la impresión ya desde el principio que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de intimidad ahora y hace un tiempo atrás. Me parece que lo que pasa ahora es que se sigue valorando el espacio íntimo y la intimidad y el espacio privado como el lugar privilegiado de construcción de uno mismo y de lo que se es, y el espacio público como un espacio cada vez más estigmatizado, sin sentido, amenazador, en fin. Claro que en términos generales, ¿no? Pues hay esa tendencia, pero contrariamente a lo que pasaba un tiempo atrás, ahora eso que pasa en la intimidad hay que mostrarlo. Parece como que si solamente pasara en el lugar oculto, secreto o resguardado, por una serie de cambios que ocurrieron en los últimos tiempos, desconfiamos de que exista, tal vez no sea verdad. Yo creo que las redes sociales van un paso más todavía, intensifican este fenómeno. Creo que los blogs fueron un primer paso, los fotologs, las webcams, en fin, y las redes sociales terminan de manifestarlo, así como un fenómeno que realmente se instaló en nuestra sociedad. El hecho de que toda esa socialidad intimista y privada ahora también se exponga, ¿no? Que todos mis amigos, que todos sepan cuáles son mis amigos y qué hice, qué hago, qué voy a hacer, qué quiero, qué me gusta, que todo eso esté expuesto. Bueno, tal como dice Sibilia, en el entorno virtual, algo de lo íntimo y lo privado se diluye, o por lo menos se transforma, digo, ya no podemos hablar de lo íntimo como hablábamos antes, por eso ella trae el concepto de extimidad en vez de intimidad. Y si bien podemos ajustar cuestiones de privacidad y de permisos en redes, una vez que publicamos algo en Internet ya deja de ser parte de nuestra intimidad. Como si fuese algo solo nuestro. Una vez que está público, por más que configuremos la privacidad de todas las maneras posibles, ya deja de ser parte de nuestra intimidad. Y también otra cuestión interesante que trae esta autora tiene que ver con reconocer este cambio cultural, ¿no? Y esta como necesidad, entre comillas, si se quiere, de publicar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Como esta idea de, bueno, si no lo publiqué, ¿realmente lo hice? ¿No? Si no publiqué la foto del café que estoy tomando, ¿realmente fui a tomar café? Como estas lógicas que se van dando en la interacción en el mundo digital. Bien, existen un montón de maneras de trabajar con nuestros estudiantes, los conceptos de lo privado, lo íntimo, lo público y el cuidado, y va más allá del nivel educativo. En este caso trajimos para compartir una propuesta que está desarrollada en el nivel inicial en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, y es un material que se encuentra disponible en el campus de INTEC. Vamos a recorrer la propuesta porque nos parece interesante identificar que no hace falta esperar que nuestros estudiantes tengan, ¿no? redes sociales o empiecen a jugar videojuegos en red para poder generar los criterios y las lógicas que se manejan también en el ciberespacio, ¿no? Y esta propuesta, pensada en bueno, la sala verde de esta escuela, tiene acá una descripción que dice: este proyecto propone un recorrido para que los niños y las niñas puedan ir construyendo su identidad desde los rasgos propios del individuo que los y las convierten en únicos y únicas y por ende diferentes a los y las demás.
También se aborda la identidad grupal a través de producciones colaborativas que promuevan el sentido de pertenencia. Acá toma también cuestiones que ya estuvimos conversando en otros encuentros en relación a los formatos que se fueron utilizando, ¿no? Dice, una narrativa digital consiste en combinar distintos lenguajes, por ejemplo, imágenes y texto, con el objetivo de contar una historia o presentar una idea. Se les propuso a los niños y a las niñas crear una presentación en la que pudieran contar aspectos de su vida y su paso por el jardín para poder compartirlo con las familias, ¿no? Este era el objetivo, el sentido de la propuesta. La propuesta número 1 comienza, cada uno le tomó una fotografía a un compañero. Acá todo lo que aparece en cursiva, en otro tipo de letras, son las intervenciones de estudiantes, ¿no? Yo ya sé sacar fotos, buscaron el encuadre, trabajaron el lenguaje fotográfico, buscaron el encuadre para tomar la fotografía de sus compañeros y por último decidían si guardar o tomar una nueva fotografía, ¿no? Si estaban conformes con ese resultado o tomar una nueva. La segunda propuesta, las fotografías fueron cargadas en la presentación. Cada niño tuvo que reconocer su propia foto y escribirle su nombre al lado. Al terminar, se buscaba una foto nueva y debían llamar al compañero o a la compañera que allí aparecía. Algunos utilizaron el soporte escrito para copiar su nombre y otros escribieron de memoria. También recibieron ayuda de sus compañeros para buscar las letras en el teclado. La tercera propuesta, cada uno de los niños y las niñas tenía que pensar qué era lo que más les gustaba del jardín que quisieran fotografiar, ¿no? Fueron tomando las fotos, algunos eligieron objetos, otros eligieron espacios, también personas. Todo esto tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Que se promueven en este proyecto. Y a cada archivo le pusieron un nombre con el teclado de la tablet para poder recuperarlo más tarde. Acá muestran algunos ejemplos, ¿no? de algunas fotografías que se fueron tomando. Iban eligiendo qué espacio del jardín les gustaba más. Y acá dice, lo que más me gusta del jardín son mis amigos. ¿Y les podremos sacar una foto? La respuesta del niño es sí. Y acá la intervención del docente es, ¿te parece que primero les preguntemos si quieren? Bueno, les voy a preguntar. Acá viene la primera idea, ¿no? Pedir el consentimiento para. La última propuesta dice, terminada la presentación, se les preguntó a los niños y a las niñas con quién les gustaría compartir ese trabajo y con quién no. ¿Qué pasaría si un desconocido viera su nombre y su foto? Las primeras respuestas son no sé, no me importa, a mí no me gusta que me vean. Llegamos a la conclusión de que la presentación la compartiríamos solamente con las familias y para identificarnos ante personas que no conocemos, podemos usar un avatar que ellos y ellas mismas crearon. Y acá hago una salvedad a la presentación, acá se muestra toda la producción final, pero durante todo el recorrido, en todas las imágenes donde aparecían imágenes de los estudiantes, la cara de ellos está borrada, está blureada. ¿Por qué? Porque desde el mismo colegio están cuidando la huella digital, la identidad digital de los estudiantes. Están compartiendo la propuesta, más no la imagen personal. Acá simplemente para compartir en esta propuesta diferencian, que es lo que mencionamos al principio, los contenidos, ¿no? Por un lado, la alfabetización digital, que tiene que ver con el lenguaje de fotografía, la toma de decisiones, el uso del teclado en la computadora, y por otro lado, los conceptos de ciudadanía digital, que tienen que ver con el pedir permiso y del consentimiento, ¿no? De autorizar para poder mostrar una imagen que no es mía. Y esto es interesante porque estamos hablando de nivel inicial, donde son estudiantes que no manejan las redes sociales, pero sí van construyendo los criterios desde el inicio de la escolaridad. Bien, sabemos que es un video que es un poco fuerte y que impacta, pero nos parece un video que ejemplifica de manera muy clara, muy concreta, esta diferencia en el comportamiento que a veces se da, ¿no? Entre cómo transitamos el mundo físico y cómo transitamos el mundo virtual. Digo, esta situación de en un micrófono decir todo eso nos parece impensado, y cuando miramos un poco el accionar en el mundo virtual,
no es tan impensado y esos comentarios existen y se ven mucho más a diario de lo que quisiéramos. Y totalmente. Y una de las preguntas que podemos trabajar con nuestros estudiantes para abordar la convivencia digital tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar, tal como lo decía recién Julieta, como se ve en el video, qué acciones, qué palabras y qué comentarios hacemos en el mundo digital que no haríamos en presencia física, ¿no? Y por qué se da esa diferencia. Uno de los puntos más importantes para pensar la ciudadanía digital es comprender que nuestras actitudes online también hablan de nosotros, ¿no? Que las acciones y las actitudes que desarrollamos se ponen en juego tanto en los espacios digitales como en los espacios analógicos. Y si entendemos que, por ejemplo, ser agresivo puede lastimar a otro, eso lo sostenemos tanto en una discusión en el recreo como en una discusión en un chat. Si sabemos que podemos humillar a alguien haciendo público un secreto, vale lo mismo si se publica en un pasacalle o en un posteo, ¿no? Tiene que ver con pensar cuál es esta diferencia que hace que en un formato nos comportemos de una forma y en otro de otra, ¿no? Y es cierto que hay factores que fomentan esta diferencia, como el anonimato, la ausencia física de un otro, y por ende también se da esta cierta desconexión con sentimientos o con expresiones, ¿no? La soledad de quien escribe y quien está posteando. Y todo esto hace que, como decíamos antes, nuestras actitudes y las acciones online se midan con una vara ética distinta al offline. Bien, y para abordar estas temáticas existen un montón de propuestas que nos pueden servir como disparadores, ¿no? Para empezar a hablar y a poner sobre la mesa algunos temas. Esta propuesta que se llama Si lo hablaste ya ganaste, es una propuesta de Chicosnet que tiene su versión interactiva, que tiene como objetivo poner sobre la mesa y empezar a conversar, quizá utilizando distintos puntos de vista, sobre algunos dilemas y conflictos que se dan tanto de la privacidad como de lo íntimo, como de los vínculos que suceden en el mundo virtual. Es un juego de cartas que tiene su versión interactiva, si quieren entrar al sitio de Chicosnet está, y también tiene su versión para imprimir. Digo, para quienes quieran trabajar estos temas, son cartas que se imprimen y pueden quedar en el aula o en algún espacio de la escuela a disposición para jugar. Y es un juego que cuenta con diferentes consignas divididas en 5 actividades de qué cosas tienen que hacer los estudiantes. Uno tiene que ver con grandes desafíos, un verdadero o falso, otra con dar un consejo, otro con explicar un tema, el famoso tabú, que es explicar un tema sin decir las palabras que aparecen ahí, y otro con una wiki. Lo que es interesante de este juego es que invita a los estudiantes con algunas consignas específicas a hablar sobre determinados temas que quizá no están siempre puestos sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, esta carta es verdadero o falso. Cuidar la privacidad en redes es algo personal y no involucra a otros, que viene a trabajar un poco todo lo que venimos conversando. Y algunas consignas. Elegí si estás a favor o en contra y en 30 segundos tenés que convencer al resto del grupo de tu postura. Si la mayoría vota que justificaste bien tu opción, te llevas la carta. Digo, le imprime alguna dinámica lúdica a trabajar ciertos temas que quizá a veces, como decía Sofía antes, cuesta que los estudiantes efectivamente nos digan lo que piensan y salgan de ese lugar de lo que saben que tienen que decir. Los videojuegos generan violencia en quienes los juegan. Elegís si estás a favor o en contra y tenés que explicitar tu postura. Y después hay una segunda actividad que es la de consejo amistoso, que también nos parece muy interesante porque lo que hace es trabajar algunas situaciones que los hacen salir del foco en sí mismos. Juan compartió una foto de su novia sin su consentimiento en su grupo de amigos. ¿Qué le dirías? Pensá en un consejo y contalo en menos de un minuto. Entonces, son situaciones, siempre trabajar con alguna situación que sea ajena a ellos, quizá les permite poder decir un poco más, entre comillas, de verdad lo que piensan y no tanto lo que nosotros esperamos que nos digan, que es algo que nos pasa mucho en las aulas. Sí, en Enredados, Maiten y Alex es una propuesta interactiva también de INTEC, que ya la presentamos cuando hablamos de narrativas transmedia,
Esta es una propuesta que tiene como objetivo poder conocer la historia de algunos personajes a través del uso que hacen de los celulares, ¿no? Y el accionar en redes sociales, y ahí van tomando algunas decisiones. Este tipo de propuestas nos permite poder conversar sobre em, las acciones que hacen los personajes en relación al cuidado, a la convivencia, a la huella y también a la identidad digital. Bien, y antes de empezar en esta parte del encuentro, queremos hacer una aclaración y es que creemos profundamente que el abordaje de la convivencia digital es sumamente profundo y es necesario que lo trabajemos día a día en las escuelas, más allá de algunas situaciones puntuales que puedan ocurrir. Entendemos que a veces se generan situaciones de violencia que se desarrollan en el mundo digital y que ahora vamos a abordar un poco algunos conceptos para por lo menos para conocerlos y saber que existen, pero el trabajo en convivencia digital va mucho más allá de abordar situaciones puntuales y necesitamos antes ocuparnos de estos temas para poder generar en nuestros estudiantes criterios que quizá no hagan, que no pasen por estas situaciones, pero que sí tengan herramientas al momento en el que alguna de estas cuestiones les suceda, o por lo menos que sepan qué es lo que está pasando y a qué lógicas responde. Bien, para hablar de ciberbullying, primero necesitamos definir y enmarcar el concepto de bullying en sí mismo, ¿no? Ya que es un término que creemos que a veces genera algunas confusiones. María Sisman, de Libres de Bullying, que es una asociación que se encarga de trabajar con las escuelas para trabajar cuestiones de convivencia en el mundo físico, pero obviamente retoma algo de lo que pasa en el mundo virtual. Denomina al bullying como un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica o agresión física de un niño a otro que se convierte en blanco de reiterados ataques. Ella hace un ejercicio muy interesante que es para poder explicar y tener más claro y que todos hablemos lo mismo cuando hablamos de bullying, nos ayuda pensando en qué no es bullying. Entonces, ¿qué no es bullying? No es bullying una pelea aislada, no es bullying no invitar a alguien a jugar a tu casa, no es bullying una discusión por un juego o una discusión por fútbol, no es bullying pelea en el patio entre dos grupos por algún juego, no es bullying no querer ir a un cumpleaños, digo, eso nos permite pensar y esclarecer un poco la situación para no ponerle el mismo nombre a todo y poder empezar a distinguir un poco las situaciones. Entonces, ahora vamos a definir un poco qué es el ciberbullying, que viene que viene transformar un poco este concepto de bullying. Y ella lo denomina como aquel comportamiento que permite sostener el hostigamiento a toda hora y desde cualquier lugar. Repercute en la escuela, aunque no se realice dentro de ella. Y puede ser directo, envío de mensajes directos o agresiones o comentarios directos en redes, o mismo indirecto, por delegación, que alguien diga qué o en secreto hacer alguna cuestión. El ciberbullying presenta ciertas características similares al bullying, por eso elegimos primero enmarcar a qué le decimos bullying, pero con algunas diferencias. Estas se redefinen fundamentalmente al anonimato que brindan las nuevas tecnologías y la accesibilidad permanente. Por otra parte, los niños y adolescentes temen que, al denunciar el acoso que sufren o pedir ayuda, se les quite la posibilidad de seguir utilizando estos recursos. Tal como hablábamos hace un ratito, el ciberbullying imprime al hostigamiento del bullying una cuota de anonimato y accesibilidad permanente de todo el tiempo. Los niños y los adolescentes tienen esa herramienta a mano. Y además, esta sensación última que trae Sisman del miedo, no solo a la situación que estoy viviendo, sino además de que si lo digo, se me prohíba a mí seguir utilizando esas redes, ese recurso. Entonces, el ciberbullying viene como aparejado con esto de anonimato que hablábamos recién, que me deja impunemente decir y hacer cosas que en la presencialidad no haría, el acceso permanente, digo, si antes solo podía hacer bullying en la escuela, ahora puedo todo el tiempo, y este miedo a que por estar viviendo esa situación se me prohíba el uso de algo que usan todos los chicos, todas las chicas. Sí, otro tipo de violencia que se suele dar en redes y que ha crecido de forma exponencial este último tiempo con un componente que es la viralización, son los discursos de odio, ¿no?
Y cuando hablamos de discursos de odio, tal como dice en la presentación, los discursos de odio incluyen cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y o la violencia hacia una persona o grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social. Y acá es importante hacer una parada en este punto para comprender la diferencia entre el desarrollo de estos discursos y el ciberbullying de cualquier otro comentario aislado en una publicación o mensaje, ¿no? En los espacios digitales hay conflictos para resolver y hay conflictos para abordar, pero esto no implica que cualquier comentario negativo esté enmarcado en lo que se llama discurso de odio o de una práctica también de ciberbullying. Bien, y un último concepto que vamos a traer para hablar todas de lo mismo es el concepto de grooming, que para quienes no lo conocen se denomina grooming, como dejamos la definición acá escrita, a la vulneración por parte de personas adultas de la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes por medio de dispositivos y entornos digitales como Internet. Es importante aclarar que el grooming no es la antesala de un delito, es ya en sí un tipo de abuso y un delito en nuestro país. Aunque nunca se concrete un encuentro personal, la manipulación del adulto hacia el chico o chica está presente como factor esencial. Y acá, habiendo como atravesado tres grandes conceptos que nos parece necesario que, por lo menos que conozcamos, que sepamos que existen y que sabemos de qué manera se dan y qué criterios mantienen, volvemos a repetir que es necesario atender estas situaciones y abordarlas cuando sucedan, pero tanto o denunciando o abordando el problema al interior del grupo o de la escuela como sea necesario, pero nos parece igual de importante o más aún importante prevenir este tipo de situaciones, como decíamos antes, actuando y posicionándonos como adultos responsables que construyen con sus estudiantes, con los niños, con los adolescentes, un criterio, con esos estudiantes que hoy habitan nuestras aulas, ¿no? Para que ellos y ellas puedan también identificar aquellas prácticas que se desarrollan y poder desarrollar prácticas lo más respetuosas, cuidadas, criteriosas posibles. Es decir, hay que atender estas cuestiones cuando sucedan, pero nos parece más importante o igual de importante venir trabajando y por eso es tan importante que la escuela tome estos temas para no tener que actuar ya a posterior de estas situaciones, sino previo. Y acá es cuando los contenidos de educación digital se relacionan con los contenidos de educación sexual integral, ¿no? Todo lo que tiene que ver con convivencia, con las cuestiones de cuidado, se articulan constantemente. Acá traemos otra actividad, otra propuesta que está disponible en el documento de conflictos 3.0 que está desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional. Y esta propuesta vincula obras de un ilustrador que se dedica a realizar ilustraciones que representan alguna de todas estas lógicas de la virtualidad que estuvimos mencionando. Acá lo que nos parece más interesante es el recurso en sí, pero vamos a leer también la propuesta, que está enmarcada en dos momentos distintos. La primera dice, invitamos a explorar la obra de, no lo voy a pronunciar para no ofender con, con el idioma, un ilustrador contemporáneo de origen polaco. Antes de iniciar la actividad, les sugerimos que seleccionen algunas de las ilustraciones para reflexionar sobre el uso de las redes y nuestras formas de vincularnos a través de ellas, como las siguientes obras alusivas. Y acá sugiere una lista de obras de este ilustrador. Les proponemos abrir el diálogo a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué nos hablan estas ilustraciones? ¿No? Acá estamos tomando como ejemplo ya no la experiencia propia de nuestros estudiantes, ya no una situación inventada, sino una obra, ¿no? Una obra de arte como disparador para reflexionar sobre estos temas. Es otro tipo de recurso posible. ¿Qué les parece que nos quiere transmitir el autor? ¿Cuál es la que más les llama la atención y por qué? ¿Podemos pensar otros títulos posibles para las ilustraciones? Y acá elegimos dos ejemplos de estas obras, ¿no? Para mostrar acá, por un lado, todo esto que tiene que ver, que veníamos hablando tal vez de la viralización o de el andar hablando sobre y
transmitiéndolo en las redes, ¿no? Acá estamos a alguien que le está hablando al oído a alguien y del otro oído sale directamente a Twitter, ¿no? A las redes sociales, va directo a expandirse. Y por otro lado tenemos una obra de una persona que está mirando a través del celular, que son imágenes que son disparadoras y sirven para reflexionar y abordar un montón estos temas y poder aprovechar y desmenuzarlos, así como estos dos ejemplos, tiene un montón de otras obras que atraviesan varios temas de los que estuvimos hablando. Y acá el segundo momento dice, ahora el curso es convocado a formar parte de una galería de arte en la que se expondrán las ilustraciones de este autor, pero además tienen que sumar obras de su propia autoría. Entonces ya no se trata de hacer un decálogo de qué es lo que está bien en las redes sociales, qué es lo que no hay que hacer, sino de transformar eso en obras de arte. Les proponemos que en grupos realicen una obra más y generen una muestra digital para poder presentar la galería del curso. Alentamos que las producciones puedan ser compartidas con toda la comunidad y que inviten a reflexionar sobre el uso de las redes y nuestra forma de vincularnos a través de ellas, ¿no? Acá se trata de reflexionar sobre estas cuestiones a través del recurso de la imagen y de la obra de arte. Y tal como dijimos al principio, si bien nosotras tomamos algunos de los ejes y conceptos que abarcan todo este gran campo de la educación digital y lo que tiene que ver con ciudadanía digital y este universo de posibilidades, también podríamos haber tomado otros que los queremos nombrar simplemente para eh, mostrar que también están en agenda, ¿sí? Así como en una hora y media no podemos hablar sobre todos los temas que abarcan y que implican ser un ciudadano en el mundo físico, tampoco nos alcanza para hablar en el mundo digital, pero sí, a partir de esta selección que hicimos, también queremos compartir otros temas que se pueden seguir profundizando. Uno tiene que ver con la cultura de la influencia, ¿no? Que tiene que ver con entender de qué formas los conocidos influencers tienen un impacto significativo en las percepciones, en los comportamientos y en las decisiones de otras personas a través de las redes sociales y otros medios en línea. Otro tiene que ver con la viralización, ¿no? Que es cuando un contenido se comparte rápidamente en línea entre muchas personas y es un concepto clave para entender la importancia de la difusión de la información y la importancia de la verificación, ¿no? Porque esto invita y se relaciona mucho con la desinformación. Otro concepto interesante son los retos y los challenges, que son actividades que también suceden en el ciberespacio, que invitan a quienes participan a realizar tareas específicas que son compartidas en redes sociales y que muchas veces estos retos son divertidos y hasta están incluidos en campañas solidarias, pero muchas veces también son retos que ponen en peligro la integridad y la salud. Por otro lado, también tenemos el concepto de desinformación, que hace referencia a lo que es la difusión de información falsa o que es engañosa, que puede confundir o ayudar a manipular también a las personas, que muchas veces no es información necesariamente falsa, sino que es información verdadera que se usa en otro contexto, con otras imágenes, con la intención de desinformar. Otro tema súper interesante son los videojuegos, que es uno de los elementos en donde nuestros estudiantes empiezan a vincularse con el mundo digital, porque entran en el mundo del videojuego, pero está acompañado con el chat en línea y ya el contacto con otros usuarios. Invita también a entender cuál es la lógica de estos videojuegos. Y por otro lado, tenemos lo que son las fake news o las noticias falsas que se difunden con la intención de engañar o manipular a las personas, ¿no? Y en este caso sí se trata de noticias completamente inventadas y falsas. A estos hay un montón de otros temas que podríamos seguir y seguir, pero sí nos parecen que son temas muy candentes que se pueden abordar y se tienen que abordar en las aulas. Bien, y para de a poco ir cerrando, y como prometimos al principio, vamos a compartirles algunas orientaciones. Digo, elegimos llamarlos orientaciones porque queremos sostener que creemos que no existen ni recetas ni fórmulas secretas ni correctas para abordar estas cuestiones,
Primero porque es un mundo que de verdad es muy cambiante y día a día va mutando. Y segundo porque es imposible ser experto en todo lo que allí sucede. A veces recibimos alguna pregunta de, bueno, pero con el chat no pueden tal cosa. Y nosotros respondemos, bueno, todavía no pueden. No se trata de poder captar ese mundo por completo y tener todas las respuestas, sino más bien de construir como algunos criterios y algunas orientaciones que nos pueden ayudar a, como dijimos al principio, posicionarnos como adultos responsables y generar ambientes en los que nuestros estudiantes se sientan seguros para buscar respuestas y charlar con nosotros ciertas inquietudes que les surgen a medida que habitan estos espacios. Y acá la primera tiene que ver, y es lo que nos parece interesante, por lo que decidimos proponer el encuentro de hoy, que tiene que ver con revisar nuestras propias prácticas. ¿Qué uso hacemos nosotros de las redes como adultos? ¿Cómo nos relacionamos con lo digital? Eh, qué cuestiones, y un poco el video que les mostramos de Argentina Cibersegura hacía alusión a eso, ¿no? ¿Cómo nos ven ellos como adultos? Si vamos a hablar de la importancia de las imágenes y de cuidar a los otros, y nosotros nos buscan a nosotros si estamos llenos de imágenes con amigos y no preguntamos qué fotos subimos, seguramente no seamos ese ejemplo que ellos están buscando, ¿no? Esto de se educa más con el hacer que con el ejemplo. Nos parece importante que revisemos nuestras propias conductas, no para juzgarnos ni para inhibirnos en alguna de las cuestiones que hacemos, sino más bien para tener conciencia y construir estos criterios que les decimos a ellos que tienen que construir. El segundo punto tiene que ver con mostrarnos disponibles. Y acá tratamos de siempre hacer mucho hincapié en que para acompañar a nuestros estudiantes en este proceso es necesario escucharlos y mostrarnos disponibles a que eso suceda. Pero si lo que respondemos siempre es una crítica, o es, bueno, esa aplicación entonces no la uses, o le generamos miedo o angustia respecto a alguna situación, difícilmente se vuelvan a acercar a nosotros. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en aprovechar esas oportunidades, esos espacios que se dan para enseñar y construir con ellos e intervenir en situaciones que los preocupan dejando de lado el juicio. Y repito, esto no quiere decir que seamos expertos y podamos responder todas sus preguntas, así como no podemos hacerlo con muchas otras cosas, pero sí dejar abierto ese espacio y dejar la posibilidad que ellos se vuelvan a acercar. Y si tienen una duda que no sabemos responder, o buscar otro adulto, informarnos, buscar, preguntar. Tiene que ver con generar espacios en los que la respuesta de los chicos no sea, ¿para qué le voy a preguntar a mi maestra si total no sabe? ¿Para qué le voy a decir a mi papá si me va a decir que no lo use? Y poder achicar un poco esa brecha o ese espacio que se genera entre nosotros y nuestros estudiantes en relación a lo que es la convivencia digital. Y de la mano con esto que viene hablando Julieta, la tercera orientación tiene que ver con interesarnos por lo que hacen, que es algo de lo que venimos hablando en los encuentros anteriores, ¿no? Acercarnos para poder conocer lo que hacen en la red, para saber a qué juegan, entender qué acciones llevan a cabo en el ciberespacio. También es importante para poder seguir habilitando estos espacios de diálogo, ¿no? Entonces, así como preguntamos cómo le fue las vacaciones, cómo le fue en el día, también podemos empezar a hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo te fue hoy en Internet, ¿no? ¿Qué hiciste en Internet? ¿A qué jugaste? Si encontraste nuevos espacios o nuevos sitios web, ¿no? Como también incluir esta parte del mundo que nos involucra a todos. Y la última orientación tiene que ver con conocer el entorno digital. Partiendo de la base que es imposible saber todo el tiempo y porque el mundo de la tecnología todo el tiempo va cambiando y hay actualizaciones constantemente, pero sí entender cómo son estos espacios habilita también acercarnos más a nuestros estudiantes, ¿no? Es importante también empezar de a poco a conocer cuáles son las normas de estos espacios, cuáles son las lógicas, para habilitar este intercambio y para poder ir conociendo y escuchando, y en muchos casos construir con ellos mismos, ¿no? Las respuestas, porque no tenemos por qué saber todo y tener como ahí la lista de respuestas al instante, porque uno puede también tomarse el tiempo para, bueno, esto no lo sé ahora, pero déjame que averigüe o déjame que investigue y lo volvemos a ver juntos, ¿no? Son orientaciones que tienen que ver con nuestra disposición como adultos responsables que queremos posicionarnos.
Por último, y ya sí, para cerrar, fuimos nombrando a lo largo del encuentro muchas organizaciones y muchas actividades que están relacionadas con trabajar estas temáticas. Les dejamos, como siempre, una última diapositiva con material disponible en el que pueden encontrar qué es cada uno de estos botones y a dónde llevan. Algunas tienen que ver con sitios con material que son súper interesantes y trabajan muchísimo en la investigación de estos temas. Otros son material para trabajar en propuestas en nuestra clase, materiales sonoros, materiales de video, algunas propuestas interactivas y juegos, para que puedan tener a disposición y inspirarse quizá en poder trabajar algunos de estos temas con sus estudiantes. Bien, y Y dicho ahora todo sí, esto, sí, si les parece podemos abrir un espacio de intercambio para también compartir experiencias y propuestas que vienen desarrollando, si les parece. Podemos hacer como hicimos otras veces, si quieren preguntar a viva voz, desmutearse y hacerlo, o levantar la mano. A mí me resultó apasionante, realmente, debo decirlo. Es tan, no sé, es un desafío tan enorme y bueno, es lo que hemos intentado hacer en estos 4 talleres, ¿no? Conocer más estos entornos virtuales para acercarnos más a nuestros alumnos, para encontrar mejores herramientas, para poder acompañarlos en este mundo que es tan real como el otro y que a veces tenemos dificultad en notarlo, ¿no? Así que realmente me resultó apasionante y les agradezco muchísimo desde mi lugar. Dejo ahora a los demás que hagan sus preguntas o reflexiones. Tengo una acotación más bien filosófica, o no sé, no tanto para la práctica, pero todo lo que ustedes me contaron, esta necesidad de hacer público la vida en las redes y hacerla público sin pensar mucho, me hace, mm, me asusta porque en realidad hemos perdido la capacidad de mirar al otro que está enfrente nuestro. Y porque no lo tomamos conciencia quien tenemos al lado, que nos puede dar la mirada directa, la estamos buscando en otro lado. Es como que, y el otro día en La Nación salió un artículo sobre qué es agamia, la nueva forma de relacionarse que ya está tendencia y preocupa a los solteros. Es decir, la gamia que no les interesa a las personas en realidad tener ninguna relación muy profunda y no estar dispuesto a buscar otro. Pero por el otro lado tenemos todo ese cyberbullying y toda esa información masiva en las redes. Entonces digo, la pucha, ¿qué está pasando? De que por un lado, esa excesiva necesidad de expresarse en las redes y por el otro lado, la falta de la conexión más con las personas más cercanas, donde el miedo de acercarse, pero la falta de miedo de publicarse en las redes. ¿Qué pasa en el colegio? ¿Que juegan todavía juntos? ¿Los chicos hablan? ¿Se conectan? Y no a través del celular, sino en trabajos grupales. Yo me acuerdo que la gran novedad, chao, enseñanza frontal, tenemos que trabajar todos en equipo. ¿Qué huellas dejó este impulso de trabajar en equipo, que si ahora todos se publica en redes para que yo no recibo la crítica directa? ¿Se entiende lo que quiero decir? Creo que como docentes ustedes tienen un trabajo increíble de cerrar esa brecha de vuelta un poquito. Alejandra, perdón, vos querías decir algo. No, solamente aportar que desde mi lugar me preocupa mucho todos los conflictos que el colegio debe abordar
de los que no puede dejar de lado, por cosas que suceden en el mundo digital y que no tienen que ver con la escuela, porque por ejemplo fue un chat, no sé si me pasa a mí solo o le pasará a alguien más, ¿no? Y que poca supervisión del adulto, porque en el caso mío, que son niños de primaria, me traen, por ejemplo, capturas de pantalla o cosas concretas que me muestra una madre que le mandó a otro nene, de grupos de WhatsApp y de cosas que se dijeron a través de juegos, que sucedió todo en un mundo virtual en el que nosotros como educadores debemos intervenir, pero que sucedió por ahí en las casas y que estaba bajo la responsabilidad de los padres. Entonces, me parece muy importante también hacer un trabajo de concientización con la comunidad, ¿no? Poder convocarlos y apelar a que está sucediendo cosas realmente graves o realmente preocupantes al lado de ellos, que son los adultos. Eso, Sí. una Es sumamente reflexión. interesante lo que dice Alejandra. Estos temas necesitamos trabajarlos como comunidad educativa, familias y escuela en conjunto, porque los chicos están en la escuela, pero están en las casas también. Por eso cuando nosotras hablamos de construirnos como adultos responsables es docentes, son las familias, son los directivos, digo, hay algo ahí en comunidad educativa que claramente un solo actor actuando, valga la redundancia, o una sola vez abordando estos temas no, que como decía Sofía, no va a dar ningún resultado. Necesitamos ahí construir criterios como comunidad educativa, como comunidad de docentes, como comunidad de familias, y tenemos que decir lo mismo y hablar lo mismo. Sí, tal cual. Sobre todo Claro, a porque eso me son, refería. sí, sobre todo porque son cuestiones que impactan a nivel social, ¿no? Son cambios sociales, culturales y de cómo nos vinculamos que a nuestros estudiantes, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, donde están desarrollando o investigando sobre su propia identidad, muchas veces actúan por esta presión social de querer pertenecer y no se termina de romper este círculo o este tipo de vínculos simplemente por ser parte de que con todas las cuestiones de redes sociales y viralización se van expandiendo cada vez más. Pero sí, es sumamente importante o imperante, diría, poder abordar estos temas como comunidad educativa. Bueno, tomo la Ahí hay unos cuantos comentarios en el chat. Bueno, me encantó ese maravilloso. Si no, pasa atrás en calzones por la calle porque cerraron las redes. Bueno, a mí también me gustó mucho el ejemplo que pusieron de trabajo en el nivel inicial, porque no es frecuente, ¿no? Así que, y ahí también hay un comentario respecto de esto, ¿no? De una docente de nivel inicial, que le gustó mucho lo que presentaron. A mí también me pareció muy, muy interesante para trabajar en el nivel. Sí, bueno, y sí, obviamente, supervisar la navegación de nuestros hijos, trabajar estos temas con las familias. Sí. Ustedes están leyendo también todas las reflexiones y bueno, mucho de agradecimiento también. Eh, sí, realmente es un gran desafío, nos provoca también mucha incertidumbre muchas veces, temores también, como decía Brigitte, ¿no? Realmente esto nos pasa. Yo antes de dejar la dirección de la escuela, ya los alumnos del secundario salían al recreo con el celular en la mano, se sentaba cada uno en su rincón, sí, en grupo, pero cada uno con su celular y uno decía, están hablando, se están comunicando a través del celular, están mirando cada uno una cosa distinta, que era su espacio de libertad, de poder charlar entre ellos, porque después en la clase, bueno, hay otras pautas y otras reglas. Bueno, eh, creo que lo que tenemos que hacer es esto, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O intentando hacer, capacitarnos, escuchar, intercambiar ideas entre nosotros, crear este conocimiento y este diálogo educativo, bueno, para poder seguir avanzando sobre estos desafíos que son cada vez más, ¿no? Y son mayores, pero que, bueno, que existen, no podemos negarlos, ¿no? No, ni podemos cambiar absolutamente, porque además el mundo digital tiene cosas interesantísimas, apasionantes, lo vimos también, y que nos dan una multiplicidad de recursos para nuestra profesión que es realmente riquísima, ¿no?
yo quería hacer un comentario como mamá de 4 hijos, que son jóvenes, de entre ahora 13 y 22 años, y cuando hablamos de supervisar las redes de los chicos, es difícil también, porque llega un punto, cuando ya entran en la pubertad, en la adolescencia, en que también hay que respetar la intimidad, y entonces ya no es tan fácil acompañarlos. Y me parece maravillosa la propuesta que hacen, porque es, digamos, dotarlos a los chicos, a ellos mismos de las habilidades necesarias. O sea, nosotros carecemos, algunos como yo en mayor medida, otros en menos como las expertas, o en casi nada ya ellas, pero todos los que estamos en la generación, digamos, anterior, carecemos de estas habilidades porque, bueno, todavía no las hemos podido adquirir. Y ellos sí o sí las tienen que adquirir, así que me parece maravillosa la propuesta esta desde arrancar, desde bien chiquititos, a que ellos aprendan a manejarse en este mundo, con sus pros, sus contras, todas las implicancias. Bueno, eso simplemente, reafirmar todo lo que se dijo. Muchas gracias, porque está maravilloso todos los encuentros. Pablo, ¿Qué tal? Gracias por la capacitación. Solamente dejar una recomendación. Además de todos los sitios web, hay varios libros para consultar, en particular sobre redes sociales y sobre el funcionamiento de los algoritmos. Acá, no sé si se va a ver bien, pero dice nosotros contra ellos, cómo trabajan las redes sociales para confirmar nuestras creencias y rechazar la de los otros. Este, acá es un libro argentino, de autores argentinos, bastante bueno también, y es un libro, es como, hay que leer, ¿no? Que también nos sirve para seguir capacitándonos y comprender cómo funciona todo para después ver cómo hacemos para encaminar, orientar también a los chicos. Muchísimas bueno, gracias, Pablo. Sí, por supuesto. De esto se trata, de intercambiar recursos, estrategias, conocimientos, incertidumbre también. Así que bueno, muchísimas gracias también por tu recomendación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Julieta y Sofía, por estos 4 talleres realmente excelentes, bueno, en los que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, seguramente seguiremos avanzando con este tema y con otros, como siempre hacemos. Así que tengan muy buenas noches y bueno, gracias otra vez a todos.